amigos, bienvenidos al módulo 4, semana 1. Gracias por tu esfuerzo. Recuerda, la meta está más cerca que ayer. Sesión 1. El orden del día es la visita al castillo en el cuento El retrato oval de Edgar Allan Poe. Es probable que veamos algunos cuadros y el retrato oval. Dudas de sus actividades, narrativa y poesía. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer el cuento El retrato oval, como nos indica, y es probable, aquí como en morado, entramos para leer el texto, el retrato oval. En general, Edgar, en el retrato oval de 1842, Edgar fue un periodista romántico que usaba las emociones y los sentimientos cuando contaba una historia. El terror psicológico fue un recurso principal para aterrar a sus lectores. Y nos pide que veamos un corto. El relato corto fue el género que más dominó y encargó de revivir las novelas de estilo gótico. Aquí nos da la página, por favor vemos el cortometraje, se los recomiendo. El retrato oval era Allan Poe. Posteriormente nos pide que identifiquemos los siguientes elementos, que es el narrador. El narrador nos pide también en nuestras actividades el tipo de narrador. El narrador en primera persona participa en los hechos, narra, los vive desde dentro. El narrador protagonista, el protagonista cuenta los hechos en primera persona, yo, presentándolos de forma autobiográfica, es decir, que relata su propia historia. Ejemplo, Dios sabe lo que sentí a dejar tantos amigos. Narrador testigo. El narrador es un personaje que interviene dentro del relato, personaje secundario, pero no es el protagonista. Por ejemplo, quisiera no haber visto más que las manos, me hubiera bastado. Es un ejemplo, algún material que conseguí para apoyarlos de la web, algún material que espero que les ayude. El narrador en segunda persona, como si platicara con alguien, pero es un diálogo con él mismo. Crea el efecto de estar contándote la historia a sí mismo o un yo. Las personas es un modo básico de relato solo cuando el personaje es llamado tú o usted. En un narrador en tercera persona, por ejemplo, el hombre vestido de gris hacía cada día las mismas cosas, se levantaba al son del despertador, al son del radio y hacía un poco de gimnasia, tomaba una ducha pero siempre estaba bastante fría. El narrador es en tercera persona, que está narrado desde afuera lo que ve, una especie de voz, como que el narrador es la voz y que además lo sabe todo lo que ya conoce, hasta lo que hace el personaje. Esa es tercera voz, en tercera persona, perdón. En segunda persona crea el efecto de estar contando la historia. En primera persona es el protagonista, nos cuenta la historia en primera persona, el yo. Tema es el asunto sobre el tema que trata los temas. Se expresa con sustantivos: amor, muerte, soledad, libertad, terror, misterio. Edgar fue el maestro del misterio y de lo macabro dentro de la literatura universal. Sus temas más usados fueron la muerte, la soledad, los misterios. Estos y muchos otros temas lo convirtieron
en un poeta novelista renombrado dentro de la literatura del terror y suspenso. Argumento: es lo que pasa en el principio, desarrollo y el final del cuento. Por ejemplo, brevemente, el principio, un desarrollo y el final. El retrato oval. El castillo en el cual mi asistente se había empeñado en entrar, si fuese menester a la fuerza, antes que Y cuando la pincelada fue puesta y luego el toque fue dado, dijo en alta voz: «Es como la vida misma». Pero en el momento inmediato, mientras todavía estaba contemplando su obra, volvió súbitamente los ojos hacia su amada. Estaba muerta. Personajes. Tenemos el personaje principal, que aparece a lo largo de toda la narración y es a quien le ocurre el problema o conflicto. Personajes secundarios son los mejores amigos o enemigos del protagonista y aparecen en casi toda la narración. Aquí encontré una pieza de teatro, el retrato oval, de una adaptación. Aquí nos dice que el personaje es Pedro, el señor, el pintor y la joven. La intención del autor. ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor? ¿Para qué nos dice lo que nos está diciendo? Edgar Allan Poe comentaba, o decía, o una de sus frases era: durante la hora de la lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad del escritor. Es la impresión del lector al leer un cuento, melancolía, terror, en un cuento no tan largo para no diluir al lector y no tan corto para que la intención del terror o melancolía sea duradera. Investiga acerca de la importancia de Edgar Allan Poe en la literatura y responde a las siguientes preguntas de manera breve. ¿Qué otros tipos de texto escribió? Recordando temas anteriores, texto narrativo. La función principal de los textos narrativos es la de divertir o dejar una enseñanza al lector. Entre ellos tenemos a los cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas y dramas, como el cuento de hoy. Textos descriptivos. Los textos descriptivos nos cuentan cómo son los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos. Como podemos ver, son los tipos de textos que maneja Edgar. Y el diálogo. El diálogo es un tipo de texto que reproduce literalmente las palabras de los personajes. El texto expositivo. La exposición consiste en explicar de forma objetiva uno de los hechos o un tema.
Texto argumentativo, que aquí es convencer o persuadir. La comida chatarra, como las papas fritas y hamburguesas, son mucho más sabrosas que la coliflor y la zanahoria. Sí, pero la comida saludable, como la fruta y verduras, son más sanas para nuestro cuerpo. Texto argumentativo. ¿A qué escritores influyó en su obra? El movimiento literario de Edgar le pertenece a tres movimientos literarios: trascendentalismo, romanticismo oscuro y novela gótica. Características de la novela gótica, que es como más conocido, es un género literario ligado estrechamente al terror, lo cual incluye elementos mágicos o terroríficos. Ambientación romántica, paisajes sombríos, bosques. Para concluir, al destacar a Edgar Allan Poe como un claro precursor del movimiento que hace referencia al romanticismo oscuro y a la novela gótica, será muy influyente en autores posteriores que se dedican a la realización de este tipo de estilo narrativo. Por ejemplo, la que les estoy mostrando, la que podemos ver, una novela gótica, el autor, y la conocida Drácula, de aquí autores y obras, la más conocida, Drácula, autores y sus obras. Estos son los escritores que Edgar influyó. Que nos piden también que otros cuentos escribió Poe y menciona al menos 3. Títulos destacados. Aquí están como les muestro. Algunos de los más conocidos. El gato negro, el cuervo, el pozo y el péndulo, escarabajo de oro, enterrado vivo. Adaptación de la literatura a la pantalla grande, y contestamos lo siguiente: ¿qué te pareció la adaptación del cuento? ¿Consideras que es fiel al texto? ¿Te gustó? Justifica la respuesta. Y guardamos la información como se nos pide en el procesador de texto. Colibrí 14 en títulos y en negritas centrada el cuerpo del texto a 11 y justificado, por favor. Por favor, no lo dejen, aquí lo podemos justificar aquí, como les muestro, justificar. Seleccionamos y justificamos. Y subimos el archivo como se nos pide: apellidos, el nombre y narrativa. No solamente coloquen poesía o narrativa. Nuestra segunda actividad es la actividad integradora 2, poesía. ¿Qué hacer? Vamos a descargar un texto. Identificamos los siguientes elementos: el sujeto lírico, el objeto lírico, el tema. Vamos a identificar metáforas. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es el mensaje que se busca transmitir? Y elegimos un verso que nos haya gustado y le damos la interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir? El sujeto lírico es un ser ficticio creado por el poeta, a través del cual expresa sus sentimientos y emociones. Como aquí observamos algunos ejemplos: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. El hablante lírico es una madre. Madre, cuando seas grande, ay qué hermoso el que tendrás. El hablante lírico, un hijo. Para reconocer un sujeto
lírico. En una obra, si el emisor es el propio autor, se le denomina sujeto lírico. Si se oculta su personalidad emisora externa, cuando el autor está fuera del poema, ejemplo de sujeto lírico, el autor se encuentra plenamente identificado dentro del poema, manifiesta su individualismo, se expresa en primera persona, usa los verbos como veo, escuché, pronombres como yo, y se aumenta el grado de subjetividad en función del poeta. Posteriormente también nos pide cuál es la intención. Identificamos que en una de las funciones poéticas, la intención es recrear la belleza a través de las palabras, empleando un lenguaje literario. Puede ser, esta es la intención, o la subjetividad, en una función emotiva. Como es el caso que nos lleva el caso de los padres, en este caso de los poetas que tenemos que descargar, que nos piden que descarguemos. Y el tema, sobre un tema dado se construyen versos y utilizamos únicamente los sustantivos y adjetivos. Ejemplos sobre el tema: el campo, árboles verdes, casas blancas, flores multicolores. Es como les comenté, es dependiendo del tema que está manejando cada poeta. Y ahorita vamos a analizarlos, pero antes sí es necesario que les mencione o recordemos la metáfora. Por ejemplo, aquí les pongo un breve ejemplo que encontré, sencillo: eres un sol, metáfora. Eres como un sol, ya es una comparación. Es necesario que tengamos presente esto para poder identificarlo en los poemas que descargamos. La metáfora es un recurso literario en el cual se comparan de forma indirecta dos cosas diferentes. La metáfora no utiliza elementos de comparación, sino que nombra una cosa como si fuera otra. La risa de mi abuelo es un manantial de alegría. El joven disfrutaba al observar la plata del mar a distancia. El rosal del jardín es un volcán encendido de color polo rojo, si podemos observar. El manto oscuro de la tormenta se acercaba cada vez más. Julia es mi fortaleza cuando estoy confundido y triste. Son algunos de los ejemplos. Y aquí encontramos, después de haber descargado la obra de Jorge Manrique, vamos a analizar 3 de las primeras estrofas, como nos indican. Es necesario que por favor lea las indicaciones, nos va a ayudar mucho a realizar estas actividades y no se va a afectar a nuestra calificación. La obra de Jorge Manrique nos encontramos en la obra que ha inmortalizado en el siglo XV, Las coplas de la muerte de su padre. Es un poema que consta de 40 estrofas con un esquema métrico fijo denominadas coplas de pie, quebrado y su estructura en 2 partes. Por el momento retomamos que es el siglo XV. Y aquí tenemos un análisis, la muerte de su padre de Jorge Enrique, análisis de las coplas. En la copla 1, en esta copla el autor habla de lo rápido que pasa todo aquello que consideramos bueno y que antes de que te des cuenta ha llegado a la vejez. Copla 2, Jorge Manrique sigue tratando este tema, la muerte y lo inevitable y rápido que llega a nosotros. Copla 3, en esta copla el poeta establece una metáfora entre la vida y los ríos que distingue entre distintos tipos nuestras vidas
son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Esta copla desarrolla una alegoría. La metáfora más significativa es la de vida y ríos. Las coplas de Jorge Manrique, de la 1 a la 15, reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte, la reflexión sobre la vanidad terrenal y lo efímero de los bienes mundanos. Y la intencionalidad. Utiliza la retórica como sermón fúnebre con 3 propósitos: conmover mediante el lamento de un hijo por la muerte de su padre y enseñar la doctrina probablemente cristiana sobre la muerte, y convencer de la ejemplaridad de la vida y muerte de Rodrigo para defender su memoria y la de la familia. El recurso que mayor importancia tiene es la metáfora en su uso principal, como ya lo vimos, y representa la vida como un río y la muerte como el mar. Y reflexionamos, pero antes vamos a analizar también algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines. Análisis poético estructural. Lo investigué de una tesis. Es importante, por favor, compañeros. Yo sé que hay en blogs de esta actividad probablemente ya resuelta, pero es necesario que lo confirmemos con nuestro facilitador, porque es el experto en este caso, y algunas blogs que se han revisado tienen errores. Entonces no arrastren esos errores. Si tienen dudas, por favor pregúntenle a su facilitador o a un servidor, que los podemos apoyar. Yo les investigo estos temas que es probable que ya son revisados, ya están, algunas veces me apoyan sus facilitadores para que se les pueda apoyar. Entonces, por ejemplo, encontré esta tesis muy interesante que si posteriormente ustedes me solicitan el link, se los haré llegar. Muy interesante. La verdad es un poco difícil de entender, pero me aclaró muchas dudas y espero que ustedes también, y los apoye a realizar sus actividades. Entonces es una tesis para obtener una licenciatura de la Universidad Veracruzana, de Esther Hernández Palacios de Méndez, y me pareció muy interesante cómo analiza la poesía. Les voy a leer brevemente. Afirma que el principio de la similitud gobierna la poesía. Es por esto que la metáfora basada en el principio de la similitud es la figura más importante en poesía. La afirmación de que entre las figuras retóricas lo más importante es la metáfora está muy generalizada, hasta ha definido a la poesía como una gran metáfora. En la lengua poética, algo sobre la muerte del mayor Sabines. La figura que alcanza mayor importancia cuantitativa y cualitativa es la metáfora. Para ser más claro en el análisis de las metáforas de este poema, se dividirá en grupos de acuerdo a la función que desempeñan. En primer lugar, analizaremos algunas de las metáforas que forman parte de la estructura nominal, ya sea que funcionen como su núcleo sustantivo o como complemento, o bien que la metáfora comprenda en toda la estructura nominal dentro de esta. Bueno, aquí tenemos una estrofa que imagino que ya la encontraron ustedes. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas, por eso es que este hachazo nos sacude. En esa alegoría hay 3 sustantivos metaforizados: tronco, ramas y hachazos. Tronco es el so que remite a un 2, a la metáfora 2. El padre
El 1 es ramas. Ramas es el otro, que también remite al 2, que serían los hijos. Es la metáfora que se está manejando según la tesis, y es la que a primera leída yo imagino que la encontraron y así lo interpreta, así se interpreta, y así estas son las metáforas para poder recordar esos días los más largos del tiempo. Los más largos del tiempo funciona sintácticamente como la oposición de días. Los días no pueden ser más cortos o más largos, todos tienen 24 horas. Por favor, ojalá puedan leer la segunda estrofa de lamentables charcos, ataúdes del agua. Un poquito complejo. Los charcos y los ataúdes se relacionan ambos, poseen me entiendo como metáforas. La relación es la semejanza. Los ataúdes guardan los cuerpos inanimados, muertos. El agua de la lluvia es agua viva. Los movimientos, el encharcarse, el agua se tiende y se guarda y se convierte en algo inanimado, que el muerto. Los charcos, como los ataúdes, sirven para guardar seres inanimados o muertos. Los troncos derribados en que ahora duerme el rayo. El verbo es impertinente al nivel denotado. El dormir es propio solo de los seres animados, animales, hombres. A nivel connotativo se recupera la pertinencia. El rayo, al caer en un árbol, lo destruye, terminando en este momento la trayectoria. Se acaba de dejar de existir o muere. Sin embargo, los estragos que causó la permanencia en el tronco, algo queda de él. Es como si permaneciera inactivo o en reposo o durmiendo. Como pueden, se entiende más, y vamos encontrando las metáforas en las estrofas. En la estrofa 3, y me gustan mis zapatos vacíos esperando como el día de mañana. El día de mañana y los zapatos vacíos poseen, entiendo como metáforas en común, ambos esperan aguardar. Los zapatos vacíos esperan a los pies, como el día de la mañana espera formar parte de la realidad. Y me puse a llorar como se ponen a parir. El llorar y al parir tiene dos metáforas en común, el dolor y la abundancia. Por favor, si les interesa leer, espero que sí, por favor solicítenme el link. Es muy interesante y se aprende, de hecho aprendí cómo encontrar las metáforas un poco más claro. Bueno, compañeros, gracias. Espero sus dudas, comentarios en plataforma o en correo. Estoy con